antes de arrancar. Nada, les comentamos a todos que tenemos el canal de YouTube para ver todas las charlas y entrevistas que venimos haciendo. Y está el podcast también en Spotify. Si lo buscan, está como Peles Béisbol. Y están todas las entrevistas que estamos haciendo los lunes a un montón de gente que está relacionada al béisbol. Y está bueno para escucharlo, sobre todo si están, no sé, cocinando, lavando los platos, haciendo nada. Está bueno para escuchar mientras. Eh, Hoy vamos a hablar de mecánica del swing, ¿sí? Hoy el coach de picheo va a hablar de mecánica del swing. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy tomando unos cursos y haciendo unas certificaciones que tienen información nueva y muy copada, que me pareció que está bueno compartir con todo aquel que esté interesado. Eh, no voy a tocar en los temas que ya tocó Juli, porque me parece que si ya los tocó Juli, ya los tocó Juli, y si quieren revisar eso lo pueden ver en YouTube, que Juli habló de algunos fundamentos del bateo, Ricky también, entonces voy a tratar de mantenerme un poquito alejado de eso, pero vamos a tocar en algunas de estas cosas que estoy aprendiendo. Eh, Obviamente que no tengo todas las respuestas, pero lo que pueda contestar, contesto, y lo que no, directamente diré, no sé. Arranquemos con un poco de anatomía, fisiología y kinesiología, ¿sí? Así como me la paso estudiando lo que es la biomecánica del swing de picheo, digamos, del lanzamiento, eh, ahora también se está estudiando muchísimo lo que es la biomecánica del swing. Y, y las cosas se empiezan a llamar por su nombre, ¿no? O sea, ya no se hablan en términos como que los que se hablaban antes, que no están basados en, digamos, conceptos científicos, sino que ahora las cosas se empiezan a llamar por su nombre y me parece que es importante que nosotros también empecemos a llamar las cosas por lo que son, ¿no? Aprender un poco de anatomía, esto lo hablamos cuando vimos picheo, y hablar de lo que es la escápula, lo que es el hombro, lo que es el codo, lo que es el antebrazo, etcétera. Bueno, pasa lo mismo con el swing, tenemos que aprendernos cuáles son las distintas estructuras del cuerpo, ¿no? La fisiología, que es el estudio de las funciones del cuerpo, ¿sí? Qué movimientos puede hacer mi hombro, en qué plano se mueve mi cadera, etcétera, ¿sí? Y la kinesiología también, ¿no? Eh, Vamos a tocar un poquito de cada cosa. Si tenemos dudas, me pueden parar o pueden hacer preguntas a través de la ventana de chat, ¿sí? Pero voy a tocar muy por arriba los movimientos que podemos ver en el swing, ¿sí? Por ejemplo, flexión y extensión es algo que van a escuchar a través de esta presentación y que vamos a empezar a también utilizar en los entrenamientos. Flexión y extensión tiene que ver con cuando una articulación hace justamente esos dos movimientos. Y acá puse dos ejemplos. Uno es de Mike Trout, bateando un picheo abajo y adentro. Y lo que van a ver es que el codo de él está en flexión, ¿sí? El codo está en flexión constante. En ningún momento extiende, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos flexión del codo y esto lo llamamos extensión del codo. Perdón, Marce, me parece que Sí, no se está viendo el PowerPoint, no sé si le ¿no? pasa a los demás. A ver. No sé, no, yo estaba por decir. Mirá, con razón. Vamos de vuelta. Ahora, Ah, ahora sí. joya, listo. No sé si has Eh, mostrado algo antes, no, pero antes no, nada más, solo hablando de esto. Pero bueno, flexión y extensión es eso lo que hablaba antes, sí, del codo. Por ejemplo, codo estando en flexión acá, y flexión a 90 grados, esto sería flexión a 90 grados, y esto es extensión, ¿sí? O 0 grados de flexión. Y por el otro lado, Pujols, ¿sí? Si ven la pierna delantera, cómo pasa de estar en flexión a extensión, que es también un movimiento muy importante en el swing y también en la mecánica de picheo. De hecho, van a haber muchas similitudes con las charlas que tuvimos de mecánica de picheo, que también están en el swing. Son dos movimientos muy similares, ¿sí? Eh, Después, abajo, ¿sí? Aducción y abducción. Voy a tratar de usar acá el puntero láser.
Aducción y abducción del hombro significa cuando el hombro va hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo. O sea, se aleja del cuerpo y se acerca al cuerpo el húmero. Fíjense en el swing, este es un swing de softball, creo. Y ven como el codo va hacia arriba, en posición como para también meter retracción escapular, que eso después vamos a hablar, que eso sería abducción horizontal, ¿sí? Cuando la escápula se mete para atrás. Y después cuando inicia el swing, ese húmero se acerca hacia el cuerpo y son dos movimientos también muy importantes. Después, pronación y supinación, esto lo hablamos también en picheo, sí, hablamos de pronación y cuando el antebrazo hace este movimiento luego de soltar la pelota, bueno, pasa lo mismo en el swing, una vez que, sobre todo cuando terminamos después del impacto, ¿no? O sea, fíjense como la mano de abajo hace pronación, ¿sí? Y la mano de arriba supina. ¿Se entiende? Voy a ver si había... Joya. Seguimos. Después también vamos a hablar mucho de rotación interna y rotación externa. Traté de poner imágenes que demuestren lo que estamos hablando, ¿no? Acá, si hablamos de rotación interna y rotación externa, generalmente vamos a hablar de las caderas o de la cadera y la parte posterior y la parte anterior de la cadera. Fíjense como, creo que este es Bryce Harper, si no me equivoco. Fíjense como en el inicio del swing, la cadera de adelante se mete hacia adentro y una vez que pisa y planta el pie, rota hacia afuera, ¿sí? O sea, tiene dos movimientos la cadera, o sea, lo que es el swing. Uno es para adentro y otro es para afuera, ¿sí? Y también obviamente la de atrás, lo mismo, va hacia adentro y después va hacia afuera. Perdón, va hacia afuera y después va hacia adentro la de atrás. ¿Qué más? Pasamos a la próxima, ¿sí? En el swing también tenemos movimientos, dos tipos de movimientos esencialmente, que son lineal y rotacional. Lineal es cuando nos movemos hacia el pitcher, ¿sí? Cuando trasladamos el peso y trasladamos el centro de masa. En un momento fue una discusión como muy grande de, no, bueno, pero en realidad se traslada, no se traslada, se rota, no se rota. Hoy ya sabemos que, porque hay tecnología que lo mide, que lo que suceden son dos cosas a la vez, o dos cosas secuencialmente a veces, ¿sí? Primero una traslación, ¿sí? O un movimiento lineal, y luego una rotación, ¿sí? Sobre ese mismo eje, sobre ese mismo eje. Es que en realidad también nosotros nos movemos en tres planos, eso también es importante que lo empecemos a entender, ¿sí? En el plano sagital, frontal y transversal. Transversal vendría a ser rotación sobre el mismo eje, ¿sí? Sagital es, por ejemplo, cuando nos agachamos o hacemos una bisagra de cadera. No, perdón, frontal y sagital. Ay, estoy mareado. Sí, y frontal es cuando vamos a ver ahora el side bend del torso, ¿sí? O sea, cuando nos inclinamos hacia un lado o al otro. Seguimos. Vamos a los movimientos que tienen que ver más con el movimiento de bateo. Después vamos a ver en secuencia cuándo funciona cada uno, pero para que los podamos identificar en la secuencia es importante que los veamos, ¿sí? Primero, forward bend, eso es lo que les hablaba recién de lo que es la bisagra de cadera, ¿sí? En el cuadro de acá está Barry Bonds. Y fíjense cómo en el stance inicial él está no parado, pero casi, ¿sí? Y después ya se va inclinando cada vez más a medida que comienza el movimiento. La línea de acá te muestra, eso sería si estuviera completamente parado. Él ya está en posición con el torso inclinado, pero a medida que el picheo se acerca hacia home, inclina un poco más. Generalmente los bateadores, una vez que comienzan el swing, mantienen esa inclinación de torso durante todo el swing. Durante todo el swing. También es importante porque lo he visto durante montones de años mientras era chico, nos han corregido de que si te inclinás sobre el home está mal y que no tenés que inclinarte o como que te lo quieren sacar y no es un mal movimiento, digamos. Inclinar el torso sobre home ayuda
a lo que es la posterior rotación sobre el torso, ¿sí? Lo mismo que en Griffey Jr., acá bien parado, y cuando comienza el swing, inclina el torso hacia el home. Después tenemos lo que se llama side bend, que creo que este es B-Mart, pero van a ver como que el torso está inclinado un poquito hacia atrás, un poquito sobre la pierna trasera, ¿sí? No está completamente erguido. Lo ven también en los hombros, ¿sí? Los hombros, si trazamos una línea entre los dos hombros va a quedar una cosa así. Y eso también es algo normal. Obviamente que hay distintos grados de side bend, mucho side bend, o sea, mucho inclinarse sobre la pierna de atrás y poner el torso sobre la pierna de atrás no es bueno, pero cierto nivel de inclinación del torso es necesario, ¿sí? Y por último, lo que hablábamos antes, la rotación del torso. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Ok. Todos los movimientos que estoy hablando generalmente van a encontrar que puede ser que algún que otro bateador de grandes ligas no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Es lo mismo que en lo que es una secuencia de picheo. Va a haber gente que sí, va a haber gente que no, pero cuando hablamos en estas charlas hablamos de lo que hace la mayoría. ¿Sí? Hablamos de lo que hace un jugador estándar, un jugador promedio, como para que tengamos una idea. Obviamente, no sé, el swing de Mike Trout no es el mismo que de Ken Griffey Jr. o el de Cody Bellinger, son completamente distintos en algunos aspectos, en otros son bastante similares. ¿Qué otra cosa? Cuando hablamos del bend del torso, o sea, de la inclinación del torso hacia adelante, también lo podemos llamar hip hinge, que es lo que ven acá. Hip hinge significa bisagra de cadera, ¿sí? Significa cuando yo tengo los pies, digamos, perpendiculares al piso y inclino el torso sobre el home, ¿está bien? Y hay dos tipos de hip hinge, y se ven acá en este hip que está de este lado. Uno es más rotacional, van a ver como que rota, ¿sí? Hablamos antes de esto, vamos a ver igual cuando comienza el movimiento. Generalmente los bateadores hacen una contrarrotación del torso, ¿sí? Como que cargan. Y en el otro es como que se sientan la pierna de atrás. Es muy común ver los dos tipos en los bateadores. Un tipo, el en el que se sienta, tiene que ver más con un bateador que es dominante con la parte anterior, digamos, más con el cuádriceps. Y en el otro es más un bateador que es dominante con la parte posterior, más con los glúteos. Depende mucho de qué tipo de bateador seas vos y de dónde saques tu fuerza, pero sí es importante que todos tengan una leve inclinación del torso para poder después rotar sobre el torso, ¿no? Vamos a hablar igual un poco después de por qué también es importante inclinar el torso sobre el home. Más adelante tenemos posterior tilt o hip thrust, ¿sí? Una vez que cargan, ¿sí? Como está acá en el GIF, una vez que cargan, después hay que rotar toda esta cadera, llevarla hacia adelante, llevarla hacia arriba. Muchas veces es difícil de ver, pero yo siempre me trato de ubicar por la hebilla del cinturón de los jugadores y la posición donde apunta, ¿no? En el caso de Chris Bryant pasa a apuntar al home y de pasar a apuntar hacia arriba, digamos, y por el medio del campo, tal vez. Es el movimiento que muchas veces vemos en el gimnasio o que nosotros por lo menos planificamos en las rutinas, que nosotros a veces le decimos puente glúteos, creo, en este caso hip thrust, que también es sumamente importante. ¿Qué otra cosa es muy común? Otro término también muy importante que tenemos que aprender es la postura, que nosotros hablamos a veces de la postura y muchas veces cuando yo digo postura todo el mundo piensa, bueno, la postura es cuando me paro, o sea, ni bien empiezo el movimiento, mi stance. Generalmente cuando hablamos de postura es al momento casi de conexión, ¿sí? Ángulo espinal o ángulo de la espalda, no sé cómo decirlo, no tienen traducción muchos de estos términos porque son nuevos.
pero es que hay una leve inclinación, como dije antes, del torso, que también se mantiene hasta el momento del contacto. Esta misma inclinación, ¿sí?, que ven acá en el hip hinge, también la van a ver al momento del contacto, y también van a ver este torso side bend, ¿sí?, o sea, la inclinación hacia el lado del torso al momento del contacto. Es común, no está mal, no hay que corregirlo, a menos que sea excesivo, a menos que te esté representando un problema, pero lo repito porque muchas veces cuando se trata de mecánica de bateo estamos en la oscuridad o estamos descubriendo a veces cosas nuevas y corregimos cosas que no hace falta corregir, digamos. Por último esto, que es otro tema muy importante que vamos a tocar hoy, es hip torso separation o separación de cadera y torso, que también es un tema que tocamos cuando hablamos de picheo. Y tiene que ver con la cadera rotando antes del torso, ¿sí?, y manteniendo el torso atrás. Esto en golf se llama factor X, acá está Ricky, capaz que lo escuchó en algún momento, es muy común y ahora en béisbol también se usa un poco ese término. Factor X significa que cuanto mayor separación yo genere entre mi pelvis y mi torso, ¿sí?, es como que estoy estirando más estos músculos que después van a generar un montón de energía cuando se vuelvan a contraer, ¿sí? Vamos a hablar también de estos principios de la cadena cinética. Tenemos después scap retraction. Scap retraction es retracción escapular, también lo vemos en picheo. Es cuando meto la escápula atrás, ¿sí?, cuando llevo el codo bien atrás y pongo la escápula retraída. Eso los ayuda generalmente tanto a los bateadores como a los pitchers a mantener cerrado el torso, ¿sí?, a no abrirse antes de tiempo. Generalmente los bateadores que hacen ese movimiento permanecen con el torso cerrado, pueden empezar la rotación con la cadera mientras mantienen el torso cerrado y después venir con todo ese power de esa separación que se generó entre torso y cadera y que una vez que empieza a correr para contraerse, genera muchísima energía. Es complicado porque muchas veces los pibes se pasan de scap retraction. ¿Cuál es la diferencia entre bateo y picheo esencial? En el picheo tenemos todo el tiempo del mundo. En el picheo nosotros manejamos el tiempo. Nosotros manejamos cuánto rotamos y manejamos cuándo caemos y manejamos todo eso, siempre y cuando seamos fuertes, ¿no? En el bateo no. En el bateo vos tenés que llegar a tiempo cuando pasa la bola. Entonces, si vos te retraes con tu escápula demasiado para generar mucho poder, y después no tenés la fuerza para llegar en tiempo a la bola, entonces esa retracción no te está ayudando, digamos. Por último, acá creo que es por último, ya varios movimientos estamos viendo, desviación ulnar o cubital o radial, depende de qué mano estemos hablando, ¿sí?, que son lo que hacen las muñecas al momento del contacto, tanto la de arriba como la de abajo, que también después lo vamos a ver cuando veamos el swing en sus distintas fases. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ricky dice, ni idea, no conocía el factor X, bueno, no importa. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, traté de ir un poco rápido sobre estos temas, así los pasamos un poco por alto, pero son temas que vamos a tocar acá y que más adelante también. El principio de cadena cinética es lo mismo que nos rige a nosotros tanto en picheo como en bateo, que significa generar básicamente energía desde abajo hacia arriba, desde atrás hacia adelante y pasando por distintos grupos musculares e ir transfiriendo cada vez más energía a lo que tengo al final, ¿sí? En el caso del picheo es la pelota, en el caso del bateo es el bate. O sea, todo lo que hacemos es para generar energía que se va transfiriendo desde las piernas, por la cadera, por el torso, por los brazos, finalmente al bate. Una de las preguntas que hicimos tenía que ver con esto en Instagram. Algunas personas que participaron ahí de las encuestas. Cuando hablamos de cadena cinética o cadena cinética, no sé cómo se le llama en realidad, pero decimos
que lo importante, lo realmente importante es el secuenciamiento de esa cadena. O sea, si yo empiezo a mover los brazos antes de tiempo, pierdo energía. En realidad todos perdemos energía en una cadena cinética. Nadie tiene una transferencia de energía perfecta, desde las piernas hasta el brazo, de las piernas hasta el bate. Nadie. Todo el mundo pierde energía. Los que son mejores deportistas son los que pierden menos energía por secuenciar mejor, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes, por ejemplo, los músculos es como la bandita elástica. En el caso, por ejemplo, de los bateadores, uno de los grupos musculares más importantes son los oblicuos, y cómo generan ese estiramiento de que la cadera empieza a rotar y mantengo el torso atrás, y se estiran todos esos músculos, a después cuando suelto, y pum, va todo junto y todo rápido, generando toda esa energía, ¿no? A través de la cadena. Quiero parar acá y mostrar, acá hacen un video donde pusimos, en realidad son un pitcher y un bateador, pero como dije antes, movimientos muy similares, donde se ve como cuando comienzan a rotar se empiezan a activar las distintas partes o segmentos del cuerpo, ¿sí? Rojo sería un movimiento despacio, no, bueno, menos rápido, y verde es el más rápido. Y si ven, en el caso, por ejemplo, del picheo, se activa la cadera, después el torso y finalmente el brazo, y por último el antebrazo. Lo mismo pasa con el bateo: cadera, torso, brazos, bate, ¿sí? Y esto no es que lo pintaron así, lo que se hace acá es medir la velocidad de cada segmento según el tiempo y a qué velocidad se está moviendo. Entonces, cuando iniciamos el swing, lo que más rápido se está moviendo, ¿qué es? Acá en este punto, que es lo que más rápido se está moviendo en el swing. Cadera, Cadera. Después, ¿qué sigue? torso, Torso. Uy, me fui para adelante. Cadera, torso, después. hombro, Claro, hombros o brazos, y por último, el bate. Y esta es la secuencia correcta y la secuencia que queremos ver en los bateadores. Es una de las preguntas que hicimos en Instagram, era ¿qué se mueve primero? ¿De la cadera o las manos? Cosas así. Y algunas personas contestaron bien, otras contestaron, bueno, bien o mal, son términos relativos, pero esto es lo que se ve, o esa es la secuencia que se ve en la mayoría de los jugadores profesionales. Continuamos. ¿Qué otra cosa también es muy importante? Es el tema de la reacción, o la fuerza de reacción del piso. Esto es algo un poco complicado, también a mí me costó un poco entenderlo, porque soy un poco bruto, pero la fuerza que nosotros ponemos en el piso, el piso la manda de vuelta para arriba. Es la tercera ley de Newton, que es que cada fuerza aplicada devuelve una fuerza similar o igual, ¿sí? Si el cuerpo empuja hacia abajo y hacia adelante, la fuerza de reacción del suelo va a ser hacia arriba y hacia atrás. Entonces, acá en este video donde está el análisis biométrico, se puede ver, esos con placas de fuerza, se puede ver cómo con las piernas, viene cómo genera, con la pierna de atrás, la flecha roja es la fuerza que está generando del piso hacia arriba ese bateador, ¿sí? La pierna izquierda no tiene nada de fuerza, no tiene ninguna flecha porque está en el aire, no genera fuerza de abajo hacia arriba, ¿sí? Una vez que pisa con la pierna adelante, ahí ya se empieza a ver la fuerza y cómo se genera desde el piso hacia arriba. Y una vez que comienza el swing, fíjense cómo esa flecha dispara para arriba y hacia atrás, ¿sí? Tremendamente, mucho más fuerte que con la pierna de atrás, hasta que termina el swing, ¿sí? Fíjense cómo la pierna de atrás ya acá dejó de generar energía, no genera más nada, y todo pasó a la pierna de adelante, ¿sí? Es muy poco lo que genera la pierna de atrás una vez que comienza el swing. Tema del centro de gravedad, también que es importante que lo entendamos, es como la parte o el centro de masa, se le dice a veces, es la parte media del cuerpo que se traslada hacia atrás y hacia adelante. Dijimos, bateo tiene un componente lineal y un componente rotacional.
Bueno, cuando hablamos del centro del componente lineal, se trata de mover eso hacia atrás y moverlo hacia adelante. En este caso, Cano, en el load, en la carga de él mueve hacia atrás, carga, y una vez que comienza a moverse hacia adelante, el centro de gravedad se empieza a mover hacia adelante. ¿Hasta qué punto se mueve el centro de gravedad? Si alguno quiere adivinar. ¿Hasta qué punto se mueve hacia adelante ese centro de gravedad? Hasta el toe touch y el heel plant. Exacto, hasta que apoya completamente el pie, ese centro de gravedad se mueve hacia adelante. Una vez que apoya completamente el pie, ya ahí no se mueve más. Ya ahí se convierte en un movimiento rotacional, completamente rotacional. Entonces lo que decía antes, tiene dos componentes el bateo o el swing, y uno es lineal y otro es rotacional, ¿sí? Porque muchas veces van a escuchar que el swing es lineal y el swing es con la mano, el swing es con la cadera, el swing es todo. O sea, es una fórmula muy compleja, como es en picheo, y tiene de todo, pero todo en algún momento para y arranca otra cosa, ¿sí? En el caso del centro de masa o centro de gravedad, se detiene, como dice Juli, una vez que afirmamos el pie adelante. Entonces vamos a hablar un poco de las posiciones y las fases del swing. ¿Qué son las posiciones y las fases? Las posiciones son puntos específicos del swing, donde vamos a evaluar bateadores en un punto específico. Las fases son los movimientos entre esos dos puntos, ¿sí? Es como cuando digo, no sé, por ejemplo, el stance, ¿sí? O donde está Derek Jeter acá parado, ¿sí? Eso es una posición, ¿sí? Es la posición de bateo, la posición inicial, como le quieran decir ustedes, o el stance inicial, ¿sí? Esa es la posición. Después, esta es la carga, ¿sí? O el load, y eso es un movimiento, es una fase, en ese caso, ¿sí? De cuando el jugador se empieza a mover hacia atrás. Una vez que llega acá, esta es la posición de carga, o sea, o el, digamos, sí, donde ya está cargando, ¿sí? Después acá da el paso, bueno, acá está igual desfasado porque falta uno. Paso, posición de lanzamiento, swing, impacto y finalización. Lo vamos a ver después, igual esto está, la imagen de abajo es representativa, pero lo que tenemos es la posición de stance, después la posición de carga, después la posición de lanzamiento e impacto. Esas son las posiciones, ¿sí? Después las fases son lo que pasa entre esas posiciones, la carga, el paso, el swing y finalmente la finalización. En el caso de la carga, vamos a hablar primero de la carga. En el stance no voy a detenerme ni un segundo. El stance es completamente distinto para todo el mundo y no hay un stance correcto. No hay un stance que tenés que pararte más con la mano para arriba, la mano para abajo, el codo para atrás. No hay. Es lo que cada uno le sirve para ponerse en posición para después hacer lo que tiene que hacer. A lo que voy con esto es, muchas veces le van a corregir el stance y no está mal, pero te lo corrigen siempre y cuando te lo corrijan para que vos empieces a hacer un movimiento que no estás haciendo bien, por ejemplo. ¿Sí? No sé, vemos un chico que está con las manos muy abajo, entonces el swing siempre viene abajo hacia arriba, pero muy empinado. Entonces, bueno, capaz que en el stance le ponemos las manos un poco más arriba para que no se baje tanto, ¿sí? Para que no se baje con las manos tanto y no esté tan empinado con el swing y poniéndose siempre abajo de la pelota. En ese sentido está bien corregir el stance. Corregirlo porque el stance está mal o no es el correcto no correspondería. En lo que es la carga, que es el primer movimiento después del stance, esto es cuando el movimiento va hacia atrás, ¿sí? Hacia el catcher, y la carga termina cuando el bateador empieza a moverse hacia adelante. Eso es la carga, nada más. O sea, desde el stance, moviéndome hacia atrás y hasta que empiezo a moverme hacia adelante. Ahí ya paró, ahí ya terminó la carga, digamos. Comienza otra fase del swing, ¿sí? Fíjense cómo la mayoría de los bateadores hace una leve transferencia de peso antes de levantar el pie adelante. Eso es importante porque si yo levanto el pie de adelante antes de llevar el peso hacia atrás, no estoy llevando el peso hacia atrás. ¿Sí? El peso lo tengo que mover hacia atrás antes de levantar el pie de adelante. Si yo levanto el peso, ese peso está en el aire, ¿sí? Y no lo puedo mover hacia atrás. Si levanto el pie, el peso está en el aire y no lo puedo mover hacia atrás. Entonces, es importante mover el peso hacia atrás, después levantar el pie para romper la inercia. Otra cosa que hace Cano acá, que es leve, pero se nota, es como se cierra con el torso, ¿sí? Lo van a ver en el codo, lo lleva un poquito más hacia atrás, se cierra con el torso,
se cierra con la cadera también, o con la pelvis. Algunos dicen como mostrarle la cue, o digamos la indicación que te dicen a veces es mostrarle el bolsillo de atrás al pitcher, ¿está bien? Y los dos se cierran generalmente lo mismo, o sea, la cadera y el torso se cierran más o menos la misma cantidad de grados, que es más o menos 4 a 10 grados de diferencia entre el torso y la cadera. Después vamos a ver que esa separación entre el torso y la cadera tiene que ser mucho más grande, pero en esta parte del movimiento, torso y cadera se tienen que mover juntos, cerrarse juntos hacia atrás a medida que llevamos el peso. Obviamente que tiene que ser balanceado y bajo control, no puede ser zarpado ahí hacia atrás, porque después me va a costar moverlo hacia adelante de vuelta. Y muy importante que sea en tiempo o temprano. Los bateadores generalmente inician la carga tarde, después, no estadísticamente hablando, sino que está probado con estudios, golpean la bola mucho menos fuerte que los que llegan en tiempo o incluso antes. ¿Sí? Si que llega antes puede corregir, el que ya llega tarde, si choca la bola, la choca con mucha menos fuerza. Son cosas que tal vez tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos un bateador que tal vez tiene buen contacto, pero, o buena cantidad de contacto, pero no fuerte. Entonces tal vez esté llegando tarde, tal vez esté cargando tarde, y si llega en tiempo, ese pibe le va a pegar un poquito más fuerte. Para un segundo para tomar agua, pero no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Ok, seguimos. Después, tema del paso. ¿Sí? El paso comienza, ¿vieron cuando decimos recién la carga, vamos para atrás, cargamos y empezamos a ir hacia adelante? Bueno, ahí viene el paso o el stride. Y esta es una fase, obviamente, es un movimiento. Termina cuando se apoya el pie delantero. ¿Está bien? Esto es importante en un montón de cosas, ¿sí? Muchas veces veo chicos que les corrigen el paso de si es muy largo, si es muy corto. No hay una distancia correcta, no existe la distancia, no sé, normal. Tiene que ser la que te permita a vos hacer buenos movimientos. Por ejemplo, te tiene que permitir un timing correcto de la rotación de la pelvis, que esto es importante. Fíjense cómo, este es Pedroia, ¿sí? O sea, puse un enano acá para no sentirme tan mal. Fíjense como cuando él está ya casi cerca de apoyar el pie, comienza a rotar la pelvis, ¿sí? Importantísimo. Cuando ya está cerca de pisar, cuando ya está cerca de pisar con el pie adelante, la pelvis empieza a rotar, ¿sí? Fíjense acá adelante, o la rodilla, si quieren, miren, como la rodilla cambia de posición y como que ya lo empieza a enfrentar el pitcher. Entonces, mientras yo estoy en el paso, yo estoy dando el paso, o el 90% del paso, yo tengo que mantener la pelvis cerrada, con la misma rotación, o sí, grados de rotación que tiene mi torso. Igual. Cuando ya estoy llegando al paso, ahí comienza a rotar la pelvis, ¿sí? La cadera delantera, la que está cerca del pitcher. Después, una vez que eso empieza a rotar, ahí es donde empieza a generarse la separación de pelvis y torso, que es lo que hablábamos antes, que va a ser más o menos de 34 grados. O sea, pasamos de estar entre 4 y 10 grados de separación entre pelvis y torso a 34. ¿Qué significa eso? Que la pelvis va a empezar a rotar, pero mi torso va a quedarse atrás, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Pedroia? Igual después vamos a ver otro GIF donde se ve un poco mejor. A veces, cuando vemos picheos, yo siempre digo lo mismo, se nota mucho en la indumentaria, en la remera, en la casaca, cómo se estira, ¿sí? La parte de adelante. Cuando la pelvis empieza a rotar y el torso permanece cerrado, se hacen todas estas líneas acá en la casaca, que es como que está tirando para un lado la pelvis y el torso permanece tirando para el otro. Es importante que acá los chicos, a veces muchos empiezan a rotar la pelvis y empiezan a rotar el torso también, ¿sí? Y lo que pasa cuando hacemos eso es que no generamos ese estiramiento de los músculos, de los oblicuos sobre todo, ¿sí? Los oblicuos son los que generan la mayor cantidad de energía en el swing. Si no estiramos esos músculos, si no hay un estiramiento, lo que siempre hablamos de eh, acciones excéntricas, concéntricas e isométricas, si no se produce ese estiramiento,
y los dos viajan al mismo tiempo, ¿sí? La pelvis y el torso, no hay energía. Entonces, muchas veces los chicos pisan y cuando pisan rotan todo, rotan cadera y rotan torso al mismo tiempo. Entonces no hay fuerza ahí, no hay. Después es importante, sobre todo puse a Pedroy acá porque es un tipo que a mí siempre me sorprendía cómo batea el picheo alto. O sea, y es un chabón que no se mete abajo en la pelota. O sea, picheo alto él lo puede atacar bien y es porque mantiene una postura alta del torso, ¿sí? No es un tipo que se agache sobre la zona, sino que mantiene una postura alta. Esto es importantísimo. Si los bateadores cuando pisan no mantienen una postura alta, el picheo alto no van a poder batearlo nunca, y ese es uno de los picheos que uno puede llevar más lejos. Muchas veces veo chicos que cuando dan el paso se agachan, el picheo bajo le dan bien, pero cuando viene el picheo alto siempre están por debajo o tarde incluso, ¿sí? Por último también, sin colapsar hacia atrás, o sea, sin colapsar con lo que decía antes del torso yendo hacia la pierna de atrás, con el peso de la pierna de atrás, porque eso también genera montones de problemas. Una vez que pisamos, ya entramos en lo que es la posición de lanzamiento. Acá vamos a hablar de esta posición específicamente. Y esta posición es muy importante. Esto no es un movimiento, es la posición cuando piso, ¿sí? Cuando todo el pie está apoyado, esa es mi posición de lanzamiento. ¿Sí? Se llama posición de lanzamiento porque ya una vez que estás acá, lo que viene atrás es el swing. Lo que viene atrás de esto es swing. ¿Qué es importante acá? Esto, flexión de la rodilla. Sumamente importante. Ahora vamos a mostrar un par de videos para que entiendan por qué. Esta flexión de la rodilla le va a permitir ajustar timing un montón de veces, ¿sí? Después esa rodilla, como vimos antes en un GIF de Pujols, va a pasar de flexión a extensión, ¿sí? Y va a quedar totalmente sí, estirada, digamos, la pierna, y no va a estar en flexión. Va a permitir que la cadera entre en posición y termine de rotar, igual que en el picheo. Pero en este momento necesita estar así para poder ajustar. Ahora vamos a ver un video donde cómo los bateadores ajustan con esa pierna, justamente. El codo trasero está atrás, ¿sí? O sea, hay una aducción horizontal de lo que hablábamos antes, de meter la escápula en lugar para permitir que el torso permanezca cerrado, por más que la cadera ya empezó a rotar, ¿sí? Fíjense lo mismo que decía antes acá, ¿no? Las líneas de la ropa te dicen que una parte de él está yendo hacia allá y la otra parte está yendo hacia el otro lado. Codo debajo del hombro para no meterse muy arriba, porque eso después genera que en lugar de venir por la zona y en lugar de usar todos los músculos del core, muchos de los que están a veces arriba terminan rotando solamente con los hombros, solamente con los brazos. Y después, esto es importantísimo, mantener el hip hinge. ¿Se acuerdan que vimos acá antes este hip hinge? Esta inclinación de cadera. Bueno, los mejores bateadores mantienen esos mismos grados de inclinación del torso en realidad, durante todo el swing. Durante todo el swing. Y lo mantienen ¿por qué? Porque les permite dejar espacio para las manos. O sea, si yo estoy completamente erguido, y quiero meter las manos por adentro y me viene un picheo adentro, me va a costar un montón. Lo voy a tener que agarrar muy adelante, tengo que sacar las manos muy rápido, agarrarlo muy adelante y generalmente cuando pasa eso termino dando foul. Entonces es importante que tengamos esa cierta inclinación del torso para darle espacio a las manos y que puedan pasar por donde tienen que pasar para batear el picheo adentro. Esos son los 3 GIFs que explican por qué esto es tan importante, estas 3 cosas que hablamos. En el caso, por ejemplo, de Yelich, ¿sí? Acuérdense, hablamos de la postura y estar alto. O sea, cuando, no alto, no completamente erguido, pero tampoco muy abajo, ¿sí? Sino tener una postura alta que me permita batear el picheo alto y el picheo bajo. Fíjense, Yelich, estos son 2 picheos exactamente la misma velocidad, solo que la ubicación es distinta, ¿sí? Uno es un picheo alto, el otro es un picheo bajo. Los dos son jonrones. Absolutamente los dos son jonrones. Pero en los dos picheos él ataca igual, de la misma manera, y uno lo puede agarrar arriba y otro lo va a buscar abajo, ¿sí?
pero si él fuera a buscar picheo abajo o él estuviera muy abajo, ese picheo alto no lo saca. Los dos son jonrones, creo, con exit velocity de 106 millas por hora. Es una locura. El de la derecha es uno de Mike Trout, donde agarra un picheo abajo y adentro, pero como tiene esa postura, lo que hablaba antes, del torso inclinado y la bisagra de cadera, que le permite meter las manos por dentro, esto también es un jonrón. O sea, puede meter las manos por adentro porque deja espacio para las manos. Eso se dice mucho en inglés como crear espacio. Crear espacio, cuando te dicen crear espacio, significa que dejes espacio para que las manos entren y puedan batear ese picheo en la posición en la que hay que batear. Y por último, el de abajo es el de Cano, que acá lo que hace es Cano con la pierna adelante, que es lo que también mencioné antes, el tema de la rodilla. Fíjense como en una la flexiona automáticamente y en otra aguanta esa flexión un poco más porque es un picheo quebrado. Picheo quebrado ahí abajo. Entonces aguanta esa flexión para poder corregir timing y poder darle de vuelta al picheo, por más que no sea la misma velocidad que la anterior. Por eso es que es sumamente importante que esa pierna de adelante no esté completamente erguida, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Miércoles. Bueno, nada. Seguimos. Tema del swing. Como dije antes, comienza cuando apoyamos todo el pie delantero y termina, o sea, la fase del swing termina el impacto con la pelota. Ahí ya hablamos de lo que es impacto. ¿Qué es importante en el swing? Permanecer atrás de la pelota. Eso sí, eso parece una boludez, pero significa no adelantarse, ¿sí? Y no llevar el centro de masa, como dije antes. Una vez que pisamos y empieza la rotación, se terminó la traslación. O sea, no nos vamos más hacia adelante. Permanecemos atrás de la pelota. Es importante que entendamos que en ese momento lo único que tengo que hacer es rotar alrededor de mi centro de gravedad, nada más. Mantener la postura, ¿sí? La postura del torso, agregar un poco de lo que es la inclinación del torso hacia atrás, está bien, no está mal. No mucho, porque siempre eso pasa que cuando me inclino demasiado sobre mi pierna de atrás, inclino el ángulo del bate y me puedo meter abajo. Pero mantener o agregar 5 o 10 grados, no sé qué complicado calcularlo, pero no está tan mal. Y acá, una vez que comienza el swing, ya se terminó la separación entre torso y cadera. O sea, si bien dijimos antes, piso y empieza a rotar la cadera, bueno, una vez que ya pisé y apoyé todo el pie, el torso va con todo y alcanza a la cadera, ¿sí? Acá abajo está Rendón, inicia rotación de cadera y ya después torso viene con todo y se ponen al mismo tiempo, casi. De hecho, acá se habla de conexión. Cuando se habla de conexión, es esta sensación de que el torso, mi brazo líder, digamos, el brazo de adelante, y mis manos viajen a la misma velocidad. ¿Por qué eso es importante? Porque si no, a veces puede pasar que los chicos giren con el torso y mantengan un poco las manos atrás y el torso empieza a girar y las manos se queden. No, la idea es que el torso, las manos y el brazo de adelante todos giren a la misma velocidad. Es muy difícil de lograrlo, es lo que se llama una contracción isométrica, de lo que hablamos antes también, de meter todo en el mismo lugar y que todo gire al mismo tiempo y que nada se desfase, digamos. Y por supuesto, mantener las muñecas atrás no significa mantenerlas acá atrás cuando empiezo con el torso, sino significa que no hacer ese movimiento que hablamos antes de inclinación radial o cubital, o desviación radial o cubital que vimos, sino mantener ese ángulo que tenemos acá con el antebrazo y las muñecas cuando entramos en zona con el bate. Después ya una vez que lleguemos ahí, ese bate va a pasar por la zona y le va a dar digamos, en el queso. Una vez que llegamos al impacto, ya ahí la pierna de atrás no tiene peso, ¿sí? Las palmas van a estar, como siempre se habla, y eso está perfecto, una palma mirando para arriba y otra palma mirando para abajo.
y tenemos que, obviamente, tratar de no pronar la mano de arriba. Cuando digo la mano de arriba, es la que va arriba en el bate, antes del contacto, porque eso genera lo que Julio explicó en su charla también de rollover, ¿no? O sea, del lugar de darle a la pelota seco, darle a la pelota por arriba y con un top spin, que generalmente genera un rolling. Fíjense acá como decimos lo de que la pierna de atrás ya no tiene peso a esta altura del swing, la pierna de atrás ya está prácticamente en el aire al momento del contacto. No genera más de energía. Y bueno, después esto es cuando hablamos de secuenciamiento y cómo sabemos, cómo sé yo que lo que se mueve primero es tal o cual cosa. Como les mostramos antes, hay estudios biomecánicos que se ven hoy, gracias a Dios, y tenemos la posibilidad de ver cómo es un secuenciamiento correcto. Este secuenciamiento que ven acá, no sé si es óptimo. Lo rojo sería la pelvis, lo verde sería el torso, lo azul sería los brazos y lo marrón es el bate, ¿sí? Y en este gráfico que ven acá, lo que está pasando es que el eje de acá abajo es el tiempo y el eje el eje de las Y es la velocidad a la que se mueve cada uno, ¿sí? Lo rojo, como dijimos antes, es la pelvis, el torso es el verde, azul, brazos y por último bate. Entonces, viendo esto te das cuenta que lo primero que se mueve acá, y de hecho llega a una velocidad pico tal vez antes que lo demás, son los brazos. Por eso que acá está uno, el brazo, ¿sí? Después la pelvis, después el torso y por último el bate. Es un bateador que genera buenas velocidades. Si ven acá, estos son los rangos de los profesionales, ¿sí? En grados por segundo. El tipo mueve la pelvis y, digamos, similar a un profesional, torso similar a un profesional, brazo similar a un profesional y el bate similar a un profesional. Pero no secuencia bien. Y muchas veces eso no secuenciar bien puede generar que la pelota no salga tan fuerte como debería salir. Estos son dos bateadores que tienen los mismos valores de velocidad del swing, pero uno secuencia mejor que el otro. Esto es lo que les mostraba antes, ¿sí? Por ejemplo, el bateador de la derecha arranca con la pelvis, pero después los brazos se le mueven antes y el torso después, y por último el bate. Y el de la izquierda arranca con la pelvis, después torso, después brazos, por último bate. La mayoría de ellos, como les mostraba también antes, va aumentando la velocidad, ¿sí? Fíjense como la velocidad de la pelvis son 693 grados por segundo, cuando pasa al torso ya son 1049 grados por segundo, cuando pasa a los brazos son 1279 y finalmente en el bate son 2077. Eso se traduce más o menos en 72 millas por hora en lo que es la velocidad del swing. Pero justamente porque secuencia mejor, ¿sí? Porque secuencia mejor es que puede impactar la pelota con mucha más fuerza, pierde menos energía en el secuenciamiento que el otro bateador. Creo que eso para mí es importantísimo, entender que la pelvis inicia la rotación y no otra cosa, digamos, no el torso, no las manos, no los brazos. Lo ven acá, ¿sí? Acá este es un muy buen secuenciamiento. La pelvis, que es la línea roja, es la que primero arranca, ¿sí? Estas líneas de acá arriba que ven acá, la primera línea es cuando toca el pie del piso. La segunda línea es cuando se empiezan a mover las manos hacia adelante, ¿sí? Y la tercera línea es el impacto, finalmente, las líneas que cruzan hacia el gráfico. Entonces, yo arranco con la pelvis, después se suma el torso, después se suman los brazos, y fíjense que estos tres en este punto viajan igual. O sea, no hay una distinción entre las tres líneas, las ves igual. Eso es lo que hablábamos antes de conexión, de que en el punto donde ya comienza el swing, al principio del swing, los tres viajan igual, ¿sí? El torso, los brazos, las manos, todos viajan iguales. Y finalmente de atrás viene el bate. Ese sería un secuenciamiento correcto. Generalmente cuando vemos un bateador que comienza con las manos, como pasa acá, que está primero,
el azul, digamos, comienza con las manos. Eso es lo que se llama un swing de push, que Juli habló en su charla y lo mostró, que es un swing que está empujado con las manos, en lugar de empezar con cadera, torso, pasar brazos, finalmente al bate. Es un swing que empieza con las manos, generalmente pierde fuerza, pierde estabilidad, y que también son bateadores que no encuentran bien chocar la bola donde la tienen que chocar, o sea, porque no hay fuerza en el swing, por lo tanto se mueve por todos lados el bate. Y nada, por hoy eso es todo lo que íbamos a hablar, más algunas preguntas que puedan llegar a tener, y si puedo contestarlas las contesto, pero nada, la idea era darles como una primera entrada y después tal vez la semana que viene o la otra hablar de otras métricas de bateo que tienen que ver con ángulo de lanzamiento, tiempo al contacto, conexión temprana y algunas cosas más. Pasa que era mucho para meter en una hora, entonces hicimos así de esta manera hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Estaba controlando todo. Estuviste controlándome. No, destacar la importancia de, bueno, todo lo que dijiste, son un montón de cosas. Por ahí dicho, es mucho más largo que explicado diciendo, mirá, hace este swing o este backswing, y se va llevando de a poquito en los entrenamientos, pero yo cambié el swing hace 2 años más o menos, incorporando todo esto, y bueno, la verdad que he obtenido muy buenos resultados, más que nada en la potencia de la salida de bola, implementando el backswing y atacando con la cadera, con una leve apertura, cuando el pie de adelante apoya, y después atacando fuerte con la cadera y los brazos y el tronco, ¿no? Yo creo que esa separación y esa, digamos, como vos dijiste, es como un elástico, ¿no? Que se estira y después al momento del swing se achica, eso genera mucha potencia. Yo era un bateador, bueno, que más que nada usaba así un poco la cadera, pero más que nada la fuerza de brazos, pero esto me ha dado, sumé bastante potencia, haciendo el backswing, separando, en el momento de hacer el backswing, y el momento de cargar en el pie de atrás, separando los brazos, al momento que voy llevando la cadera hacia adelante, ¿no? Ese es el momento de separación, que sería la pierna de adelante estirada hacia adelante, los brazos para atrás, ahí se está estirando el elástico. Cuando apoya, es el momento que, bueno, que el elástico y los músculos hacen la compresión en el momento del impacto, y eso genera muchísima potencia. La verdad que eso, sumado al ángulo de 90 grados que se logra entre el torso y el bate, hacen, bueno, generan los jonrones. Para batear un jonrón, teóricamente la pelota tendría que salir a un ángulo de 45 grados, ¿no? Aproximadamente, y eso se logra no solamente con el lugar donde se impacta la pelota, que ahora se está trabajando impactar de la mitad para abajo, sino también con ese ángulo de 90 grados que se forma entre el torso y el bate. ¿Sí? Si lo vimos ahí en las gráficas, más o menos. Sí, igual es ahora una para semana que viene de lo que se llama conexión, ¿sí? O porcentaje de conexión, que es lo que decís vos, de tener 90 grados torso y bate, que hoy te lo mide, lo tenés un blast, si tenés el sensor del bate lo puedes medir, pero sí, totalmente, eso es importantísimo. Pero no, la verdad que cada paso hoy se ve mucho en grandes ligas, con más o menos modificaciones y algunas cosas que le pueden meter Tenés marcianos, ¿no? Tenés marcianos que te hacen movimientos completamente extraños, pero al momento de el backswing y al momento que inicia el swing, casi todos son similares. Vas a ver la separación de hombros la separación de manos con el tronco y cómo atacan la pelota con la cadera, casi todos lo hacen igual. Y bueno, es algo que
bueno, que en mi caso lo vengo trabajando hace 2 años, que fue cambiar completamente el swing, ¿no? Porque te decían, no, yo me acuerdo cuando éramos chicos más, vos también te acordarás, que era el pie de atrás es como matar un bicho, apagar un cigarrillo, y eso es lo que hace girar la cadera y ahí rotás sobre tu eje y vienen los brazos atrás. Bueno, cambió absolutamente, cambió todo. Cambió todo. Ahora se ataca, bueno, con la cadera, el paso hacia adelante lento, mientras llevo los brazos hacia atrás y después ataco y bueno, impacto la bola. La verdad que bastante completo y bueno, llevarlo a la práctica no es nada fácil, más que nada porque cambia mucho el timing. Yo creo que lo que más lo más difícil que se me hizo en aplicar toda esta teoría es el timing de cuándo empezar a llevar la cadera hacia adelante, cuándo terminar de hacer el paso, porque como vos decís, el pitcher se puede ajustar, el bateador se tiene que ajustar a la velocidad y tiene que estar dispuesto en ese timing de hacer los ajustes a las pelotas que son más lentas que las rectas. El bateador siempre se tiene que preparar para recta, porque todo lo que baje de recta va a tener más tiempo para prepararse. Para una recta no va a tener tiempo de hacer la modificación, va a llegar siempre tarde. Sí, sí, la semana que viene también, espero poder tenerla la semana que viene, pero vamos a hablar también de eso, del tema de ajustes y de cómo cambia la mecánica del swing cuando es un approach de 2 strikes y un approach de un strike o 0 strikes, y cómo cambian mucho también las métricas de un bateador con esa cuenta, ¿no? O sea, y cambia de todo, o sea, no solo cambia lo que decía Diego de la separación de cadera y de torso, o sea, generalmente ves menos recoil, sino también cambia los ángulos, ¿sí? Como empiezan a buscar un poco más línea y no tanto para arriba, cambia muchísimo y eso también es parte de lo que vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, era mucho para hoy, para mí, por lo menos, me pareció como que era demasiado. Ya más sentí que hablé durante 1 hora solo y hubo pocas preguntas, así que. Bueno, nada, si alguno no tiene más preguntas, terminamos por hoy. Damos por finalizado. Listo. Excelente, Bueno, Marce. joya. Bueno, muchas gracias a todos y Muy gracias por bueno, Marce, participar. gracias. Estamos en contacto, chicos.